Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión. Le damos muchísimas gracias a Dios por tu vida y que en esta tarde podamos venir delante de Él, delante de su presencia. Y yo aquí, allá, desde que nos ves desde tus hogares, estamos aquí compartiendo la palabra de Dios Así es. y que puedas tener tu Biblia en mano y que puedas acompañarnos a nosotros en esta tarde a leer esa palabra que Dios tiene para ti. No se te olvide también compartir este video a Así todos es. tus amigos Y como o siempre lo decimos, Andrea, familiares eso, que tengan jóvenes. compartir los links, ya que ahora la evangelización está a un link. Entonces, mientras ya empezamos, porque ya estamos a punto de empezar, ¿qué tal si vas buscando un lugar cómodo, mandas el link a esa persona que quizás piense que no va a estar, mandes el link que probablemente vaya a estar creyendo en Dios, va a estar. Entonces, ve buscando la Biblia, el lápiz, para que estés como en un lugar en el que también puedas adorar libremente, para ya dar inicio a la palabra. Así es. Y que en esta tarde también nos puedas dejar tus comentarios, tus saludos, de dónde nos saludas, desde dónde eres. Y que en esta tarde podamos gozarnos en la presencia de Dios. No pongamos límites, no pongamos obstáculos. Que en esta tarde podamos elevar nuestras manos, que podamos cerrar nuestros ojos y venir delante de nuestro Padre, delante de nuestro Señor, nuestro Salvador en esta tarde. Amén. Así es. ¿Y qué tal si cierras allí tus ojos y levantas tus manos y le dices: Dios, deseo ser usado por ti, deseo ser quebrantado, Señor, por tu presencia, para cada día hacer tu voluntad, Dios. Y ahí desde tu casa dile: yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Dile de nuevo: yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Dile: menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Dile: quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Dile: todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dile: quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dile: yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, y menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Dile a él: quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar
para que crezcas tú. Dile a Él, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dile a Él, quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar. Así es, Señor. En esta tarde, Señor, queremos menguar, Señor, para que cada día, Señor, tú crezcas en nuestra vida, en nuestros corazones, Señor, para cada día confiar en ti, Señor, para vivir, Señor, bajo tu palabra, para vivir, Señor, creyendo, Dios mío, cada día que tú estás con nosotros, Señor, que tú no nos has dejado, Señor, sino que vas ahí, Dios mío, con nosotros, cada día, Señor, a nuestro lado, Señor, en cada momento, Señor, sin importar, Señor, la situación o las circunstancias, Señor, tú siempre estás ahí con nosotros, Señor, levantándonos, Señor, si en algún momento hemos caído, Señor, guiándonos, Señor, cuando sentimos que hemos perdido, Señor, la dirección, Dios. Tú siempre estás ahí, Señor, y en esta tarde venimos delante de ti, Señor, creyendo como Dios mío, como ese buen Padre, Señor, que tú estás en esta tarde con nosotros con una palabra especial para nuestra vida, Señor. Tienes una palabra especial, Señor, de amor, de fortaleza, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Así amén. es. Y saludar a todas las personas que están en la sintonía, ahí en Facebook, en YouTube. Saludarlas es de bendición. Ya vamos a empezar con la palabra de hoy. ¿Tendrás algo más para añadir mientras? Así es, y que continúes así como iniciamos diciendo, bueno, manden sus links, la evangelización está un link, que en esta tarde que ya vamos a iniciar la palabra puedas continuar compartiendo el link y le damos muchas gracias nuevamente a Dios por tu vida y que no se te olvide tu Biblia en esta tarde. Así es. Y bueno, la palabra que hoy vamos a estar viendo se llama caminando y confiando. No sé si te acuerdas, pero hace un sábado, el sábado pasado, les recordamos que estuvimos en la actividad de UJECA, Amor por UJECA, pero el sábado pasado estuvimos compartiendo como jóvenes a través de esta sintonía de Facebook y de YouTube. Y la palabra que estuvimos viendo, trabajando, se llama caminando y persistiendo. Y la palabra que hoy vamos a ver se llama caminando y confiando. Entonces, recordando por qué se llama así caminando, recordemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Recordemos también que digamos que nuestra vida también para llegar a Jesucristo es como una carrera. Entonces vemos que es caminando, es decir, en Jesucristo, estar en Jesucristo, pero persistiendo y estar en Jesucristo y confiando. Entonces, en la palabra de hoy creo que lo más difícil como seres humanos es confiar en medio de algo, a pesar de. Como ser humano es fácil decir confío, yo creo, y eso es lo que hoy tiene que ver mucho en el confiar, también en el creer, y tiene mucho que ver con la fe. Y como seres humanos es difícil confiar cuando todo lo que está pasando nos dice lo contrario a lo que nosotros creemos. Sí, es decir, hey, tu casa se está cayendo y tú decir, hey, no, mi casa no se está cayendo, yo creo que Jesucristo Así es. Permanecerá. Entonces es difícil confiar Incluso cuando todo está cuando la palabra de Dios nos habla mal. acerca de la fe, la define de esa manera. Así es, Es algo que no vemos, pero que tenemos esa certeza en nuestro corazón de que así va a suceder. así es, y eso lo vemos en Hebreo. Y con eso empezamos esta palabra. Y en Hebreos 1 dice, en Hebreos 11, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Y por eso les decía ahora al principio que la palabra que hoy vamos a estar viendo de persistiendo y confiando, digamos que el confiando que hoy nos vamos a estar refiriendo es lo que tiene que ver con la fe. Entonces, repito lo que es la fe. Dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es difícil confiar cuando eh, no tienes la certeza de algo. Es difícil confiar cuando lo que esperan no se ve. Entonces es difícil poder confiar cuando las circunstancias dicen lo contrario a lo que tú crees confiar. Es decir, en una sociedad en la que decimos, no, Jesucristo no resucitó, en una sociedad que te dice, no, Dios está muerto, en una sociedad en la que te dicen, no, los milagros no existen, una sociedad que te dicen tantas cosas, es difícil confiar y hasta creer y tener fe de algo que no podemos ver, pero sí podemos sentir. Entonces, como seres humanos constantemente estamos siendo atacados, y más en este mundo en el que vivimos. Entonces, la realidad es lo siguiente, es caminar y confiar. Es decir, no es caminar por caminar, es caminar persistiendo, es caminar confiando. Probablemente en próximas palabras vamos a seguir viendo caminando y algo más. Porque es importante caminar en Cristo y persistir y confiar y amar y ser humilde Así es. y qué más, y guardarte en santidad. Así es, porque, sabes, muchas veces persistimos, o sea, estamos todavía aquí, seguimos los caminos del Señor, pero hemos perdido nuestra fe, hemos perdido de pronto nuestro amor hacia Dios. Y el hecho de que nosotros estemos en la iglesia o el hecho de que de pronto digamos, no, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo y te has mantenido y aún en las situaciones dices, sí, yo creo en Dios, pero muchas veces comenzamos a perder nuestra fe, Así es, comenzamos a dejamos de dudar, confiar. así es, y en algún momento perdemos Así ese es, amor por la palabra de Dios, ese amor por esa búsqueda, esa así es. intimidad de Dios. Y digamos que como seres humanos es fácil dejar de confiar. Y digamos que no tiene nada de malo. ¿En qué aspecto? Cuando Jesucristo estaba pasando todo lo que estaba pasando, Juan el Bautista lo llevaron preso. Y Juan el Bautista con sus discípulos manda a buscar, a preguntarle a Jesús que si él de verdad es el Mesías. Entonces vemos que de alguna manera Juan si había una dudita en su vida y eso es bueno, porque es que cuando tú dudas Jesucristo te responde. Y vemos que Jesucristo en su humildad, en su amor, le responde a Juan. O sea, no le dijo, oye Juan, ¿cómo tú eres capaz de desconfiar? ¿Cómo tú eres capaz de dudar siquiera de que yo soy el Mesías? Entonces vemos que Jesucristo le responde con mucha humildad y le dice, no, mira, que están sucediendo milagros y tantas cosas. Y Juan dice, ok, sí, es cierto. Entonces, Así ¿dónde está el es. problema? ¿Dónde está el problema? Cuando desconfiamos y no le damos ni siquiera cabida a creer que Jesucristo existe. Recordemos que para tú confiar, para tú tener fe, no necesitas pruebas. O sea, tú no necesitas pruebas. Eso es lo que trata la fe, de no tener pruebas, pero confiar y tener fe. Entonces vemos que en algún punto la desconfianza es muy mala, porque lo que te va a llevar es apartarte de la verdad, apartarte del camino. Pero lo que Juan, que es una duda que tú dices, son de esas dudas que tú crees que tú no quieres que sea lo contrario, sino que sea lo que tú pienses. O sea, la duda de Juan me imagino que era si de verdad era el Mesías, pero dentro de Juan, él decía como que, hey, de verdad yo quiero que Jesús sea el Mesías. Pero digamos que él tenía esa dudita. ¿Qué iba a decir Andrea? Yo creo que, así como, bueno, poniendo el ejemplo de Juan el Bautista, que era un hombre que venía a preparar el camino para cuando Jesús viniera y empezara su ministerio. Y vemos que este hombre de fe que mantuvo con el Señor, estuvo ahí con el Señor, imagínate, si él llegó a dudar, que Así vio es. con sus ojos al Señor, entonces creo que esto es de en cierta parte De como, afirmarnos, de como dice el agarrarnos apóstol Pablo, de temblar, de mantenernos como que en la brecha. tener cuidado de nosotros mismos, de no caer, de en algún Así es. momento dudar y que comencemos aún a dudar de nuestro amor por Dios, de nuestro camino en el Señor. No, imagínate, llevo tanto tiempo en el Señor y de pronto lo que yo he esperado, lo que yo quería no ha No lo sucedido, esperas. pero ¿será que en algún momento nos hemos detenido a preguntarle, mira, Señor, yo quería esto y esto no se dio? ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué propósito tienes tú con esto? Así es. Pero a veces comenzamos
a apartarnos, comenzamos a A pesar de que no es la dejar. voluntad de Dios eso. Así es. Entonces, vemos que digamos que el confiar en Dios no va ligado a una circunstancia que, hey, yo voy a confiar en Dios, pero sí, yo voy a confiar en Jesús, pero sí pasa esto. O sea, yo voy a confiar en Jesús, digamos que lo que dijo Tomás, o sea, yo voy a creer en Jesucristo si yo coloco mis manos en los agujeros que tiene su mano y le meto la mano en el costado. Digamos que esa no es el confiar a que nosotros hoy venimos a invitarte. Es al confiar de que tú puedas creer que a pesar de que te digan, hey, Jesucristo resucitó, tú no tengas pruebas, pero tú creas, hey, Jesucristo sí resucitó. Entonces vemos que eso también va ligado con lo que es la definición del amor, que dice que el amor todo lo espera. Entonces digamos que si tú amas a Dios y amas a Jesucristo, tú esperas todo esto de lo que estamos hablando. Y en el día de hoy vamos a tratar también de un personaje que a mí me impactó. Estaba estos días leyendo este personaje, este libro, y me impactó porque trata a Jeremías. Y yo quizás nunca había visto Jeremías en el aspecto de confiar. Sabemos que Jeremías fue un profeta, eh, en cierto tiempo fue un profeta, para cierto tiempo, para cierta situación, pero nunca lo había visto en el aspecto de confiar. Y no voy a hablar sobre todo el libro de Jeremías, pero sí voy a referirme a un capítulo que creo que nos va a ayudar a ilustrarnos. Pero para dar un ejemplo general de todo, Jeremías es impactante porque dice que Jeremías, bueno, el pueblo de Dios se había comenzado a apartar, había comenzado a hacer cosas malas. Y recordemos que Dios a nosotros no nos va, o sea, no nos va a que como que, no, yo voy va a pasar esto, sino que por nuestros pecados damos rienda a que Satanás actúe en nuestras vidas. Digamos que como el pueblo de Dios se había apartado de Dios, digamos que sí recibe un castigo de parte de Dios, pero es por causa de lo que él está viviendo. Y un punto es que el rey, si no estoy mal, Sedequías, dice como que, hey, no, ellos tienen como un pacto con Babilonia. Entonces deciden cumplir ese pacto que tiene con Babilonia. Babilonia no le gusta eso y viene y comienza a haber un plan para atacar a Babilonia. Y Jeremías viene para atacar al pueblo de Dios. Y Jeremías viene y dice, mira, si tú deciden entregarse a este pueblo que los tiene sitiado, pues no van a morir. Pero si ustedes deciden entregarse y si ustedes deciden batallar contra Babilonia, no solo van a morir, sino que todo el pueblo va a ser incendiado. Y vemos que el pueblo de Dios no decidió confiar en Dios y en lo que podía acontecer. Y Jeremías sí confiaba en Dios. Porque dime tú, ponte tú en el caso de Jeremías. Tú vives en el pueblo en el que Dios dice que si no se arrepienten va a encender fuego a todo. Y digamos que si tú eres Jeremías y tú vives aquí, en ese lugar, y Dios te dice, no, mira, si ellos no se arrepienten, todo se va a incendiar, el pueblo de Dios no se arrepiente, tú dices, hey, yo también entonces voy a morir incendiado, yo también voy a morir. Y de pronto en ese, bueno, y si tú eres Dios, ¿cómo tú vas a hacer esto? Así es, Entonces, o de pronto no, yo no voy a seguir más a Dios, porque imagínate, si Dios quiere incendiar así es. a mi pueblo, entonces, ¿por qué lo ¿Qué voy a amor es? seguir? O si yo siendo profeta, ¿cómo va a permitir eso? Y lo que hablábamos ahorita. O sea, no tanto es que Dios te lleve a que pasen esas cosas, sino que tú mismo te buscas las consecuencias de tu pecado. Digamos que Dios, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, hacemos las cosas bien, digamos que Dios nos guarda de Satanás, de las cosas malas. Digamos que es como un escudo protector y cuando pecamos ese escudo se va. Y le damos paso, nosotros tomamos malas decisiones y por tomar malas decisiones eso trae consecuencias en nuestra vida y digamos que esos pecados traen consecuencias y vimos las consecuencias de esos pecados. Entonces, vamos a Jeremías capítulo 42. Ya el pueblo de Dios ya habían vivido toda esa profecía que Jeremías dio, que iba a ser encendido el pueblo, el pueblo de Judá, que iba a ser todo encendido, lo iban a llevar algunos a cautiverio, ya había pasado todo eso. O sea, ya todo eso que habían profetizado, que si se arrepentían no iba a pasar, pasó, es decir, no se arrepintieron, es decir, no decidieron confiar en Dios. Y lo que decía ahorita, o sea, Jeremías sí decidió confiar en Dios. Jeremías sí decidió confiar en Dios porque vemos que sí sucedió lo que él dijo, que iban a incendiar los babilonios el pueblo de Judá, pero Jeremías no fue incendiado y Jeremías siguió vivo y no murió. Y algo más impactante es que a Jeremías hasta los mismos babilonios lo protegen en algún punto. Entonces,
Lo que sucede es que Dios tenía un plan. Con todo, Dios siempre tiene un plan para nuestra vida, aun en las situaciones. Así es, Dios lo utiliza para hablar a nuestra vida. Y Dios quería que su pueblo regresara a Él y que no pusiera sus ojos e intentara a la fuerza vencer a aquellos que lo sitiaban, que lo rodeaban, sino que pusieran sus miradas en Dios. así Y es, yo creo que muchas veces sucede de que intentamos solucionar las cosas por nuestra fuerza y buscar la manera de que esas cosas se den o que esas cosas cambien en nuestra vida. Quizás hay cosas que nosotros decimos, la debo cambiar, entonces nos disponemos a hacerla e incluso durante un tiempo, bueno, sí lo logramos, pero llega un momento en que otra vez sucede. así es, Entonces, pasa que muchas veces nos concentramos en esas cosas y no colocamos nuestra mirada en Dios. Y así así es. pasaba con el pueblo de Israel. Preferían antes colocar su mirada En las en las situaciones, en dificultades, sus en las fuerzas, situaciones, en lo que ellos pensaban, en lo que ellos que en creían. Dios. Incluso ponían sus ojos en los pueblos que los sitiaban. Así es, Dejaban que su corazón se contaminara y siguiera la cultura que ellos, ellos vivían, así es la cultura de obeían. Babilonia, así Y, es, y es muy cierto lo que dice Andrea, así es, porque vemos que el consejo que Dios les da es que sí o sí el pueblo de Judá iba a ser de alguna manera atacado. Y dice que la profecía que les dice Jeremías es, oye, si ustedes se entregan no a los babilonios, sino a un pueblo que los tenía sitiados, no van a morir. Y no van a ser, van a vivir, pero van a vivir en cautiverio y después Dios otra vez los va a reunir. Pero si ustedes deciden enfrentarse o sea, mira tú, digamos que ya estaba todo mal, pero Dios en el amor dice, ok, entréguense al pueblo que los tiene sitiados, o si no se entreguen y quieren enfrentar a Babilonia, les va a ir mal porque va a haber muerte y el rey de Babilonia va a incendiar el pueblo de Judá. Entonces ahí es cuando entra quizás nuestra confrontación. Entonces tú dices, ¿cómo Dios va a decir que nos entreguemos y que no hagamos guerra o que no luchemos en contra de este pueblo? Y ahí es cuando decidimos confiar plenamente así en es, Dios. y que Dios dice, yo los voy a liberar, entonces entra como eso, ¿será que será verdad o será que sí lo voy a lograr? Y creo que ahí entra mucho la definición de fe, es esperar, confiar en Dios, aunque nosotros no veamos aún. Nosotros debemos creer de que lo que Dios ha dicho en nuestra vida así sucederá, así Así se es. cumplirá. Así es. Y ahora sí, no leí los capítulos porque ya en el capítulo que hoy vamos a hablar es el capítulo 42. Entonces, si tú deseas, si tú quieres, hey, ¿será que quiero profundizar más en Jeremías? Te invito a que lo leas, es muy impactante y vas a aprender mucho. Pero vamos a resumir todo lo que hablaba de la fe de Jeremías y la fe del pueblo, o la confianza de Jeremías y la confianza del pueblo de Dios. Vamos a verlo acá en capítulo 42. Entonces, vete tú al capítulo 42. Busca tu Biblia, si no la tienes a la mano, no sé, búscala en internet. Pero la idea es que puedas leerlo con nosotros. Y lo voy a leer por partes. Y ya, como les dije anteriormente, ya el pueblo de Dios había sido sitiado, lo habían incendiado y había pasado todo lo que Dios no quería que de alguna manera sucediera. Y el rey de Babilonia, con las personas que quedaron ahí, él puso un gobernante para que estuviera en ese pueblo de Judá, que quedaron personas pobres, personas necesitadas. Total es que viene una persona y mata al gobernador que puso el rey de Babilonia. Y entonces vienen unas personas que dice mensaje a Johanán y el pueblo de Dios. Y viene esta persona y vienen a pedirle como ese consejo a Jeremías para que Jeremías hable con Dios para ver qué pueden hacer. Porque ya el gobernador había muerto y a ellos les daba miedo de que como el gobernador había muerto, el rey de Babilonia les hiciera algo. O el rey de Babilonia otra vez lo lastimara. Total es que tenían temor. Y y voy a leer el versículo eh, 3, ellos van a donde Jeremías, no, vamos a leer desde el versículo 2, van a donde Jeremías y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñare, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello
para lo cual Jehová tu Dios te enviará a nosotros. Y además añade en el capítulo 6, en el versículo 6, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Entonces vemos que es impactante porque, hey, tú escuchas al pueblo de Dios decir eso y tú dices, hey, cambiaron, mira, ya van a confiar en Dios plenamente. Y a pesar de que sea bueno o malo para nuestros oídos, hey, lo vamos a cumplir. Bueno o Sea malo. bueno o malo, lo vamos a cumplir. Pero lo más impactante, y si van con esa convicción, obviamente Jeremías se va a sentir conmovido porque a Jeremías digamos que le disgustaba el hecho de que el pueblo de Dios, Jeremías iba y le hablaba, Dios mandaba personas para que hablara y ellos no escuchaban. Y digamos que como amando Jeremías a Dios, eso le dolía. Y vemos que en el versículo 7, ya Jeremías, después de cierto tiempo, ya Dios le habla. Y dice que Jeremías llamó otra vez y reunió a las personas y les dijo, en el versículo 9, y les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, al que me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en estas tierras, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os haré regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Entonces vemos que ya, bueno, Dios les habla y les dice, ok, si hacen lo correcto, les dice quédense. Y si no, pues dice, si ustedes hacen lo que van y se van a la tierra de Egipto, pues va eso a acarrear maldiciones hacia su vida. Entonces, vemos que en el capítulo 43 dice, aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, en el capítulo 43, versículo 1 dice, aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos les había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Joasías, y Joán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira, mentiras dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir no vayas a Egipto para morar allí, sino que Barut, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en la tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá, que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, a las hijas del rey, a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahiján. Vamos al versículo 7, dice, y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tasne. Es decir, lo que Dios les había dicho de, hey, si ustedes se quedan no les va a pasar nada, ellos no escucharon, les dijeron, mentira, nosotros sí vamos para Egipto, porque allá no nos va a pasar nada. Y leyendo ¿tiene el micrófono apagado? Interesante el hecho de que cuando ellos van a la presencia de Dios, yo imagino que ellos ya llevaban la expectativa de que Dios les iba a decir, váyanse a la tierra de Egipto. Así es. Entonces cuando ellos escuchan todo lo contrario, no, esto no viene de Les Dios. confronta, claro. Y como jóvenes nos llega a suceder esas cosas. Vemos que hay cosas que lo han hablado ya los De pastores. pronto como que, bueno, Señor, esta persona me conviene para mi vida, Exactamente. o esto es lo que tú quieres, sea bueno o malo, Señor, yo voy a aceptar lo que Pero Dios te dice y no, Dios te dice no. y no te lo tomas de buena manera. Así es. Y también lo vemos con el caso de que cuando la persona, digamos que no cree en Dios, no vive en los caminos de Dios, ni siquiera es cristiano, no cree en la resurrección de Jesucristo, ni nada de nada. Es decir, y tú vienes a preguntarte, Señor, ¿será que esto viene de ti? O sea, obviamente no va a venir de ti, no es que contradice su ley, contradice su palabra, contradice lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y creo que a veces tenemos esa reacción de Egipto, se enojan Del pueblo de Dios. así se enoja porque ellos
Querían que algo fuera así y no sucedió como ellos y querían. llegan a decirle hasta mentira a Jeremías. Y Así eso no es. te lo dijo Dios. Es decir, ellos esperaban. No te lo dijo Jeremías, lo dijo de parte de Dios. Exacto, eso no lo dijo Dios, eso lo dijiste tú y de mala influencia. Entonces Así vemos es. que, y eso es lo que me llama más la atención, la confianza. Y es lo que hablábamos al principio, caminando y confiando. Es Así es. decir, que el pueblo de Dios quería caminar, pero no quería confiar en Dios. Y quería que Dios obrara en sus vidas, que todo les saliera bien, pero no decían confiar en Dios. Y allí es donde vamos. ¿Será que nosotros tenemos la confianza de Jeremías? ¿O será que nosotros Así estamos es. teniendo la Aún confianza del para pueblo de Dios? aceptar la voluntad de Dios, A pesar de que sea o no. no lo que nosotros queramos. Como ellos dijeron, sea bueno o sea malo lo que nosotros esperemos. O sea, Así el es. total es que la queremos cumplir. Así es. Y es el punto, ¿será que tú tienes la fe, la confianza de Jeremías o la confianza del pueblo de Dios? Y Jeremías, digamos que confiaba plenamente en Dios y que Dios le iba a guardar y si Dios no le guardaba y si llegaba a vivir algo que él no se esperaba, él creía y confiaba en Dios que era por algo por parte de la voluntad de Dios. Pero el pueblo de Dios no era así. El pueblo de Dios quería que se hiciera la voluntad humana de ellos que la voluntad de Dios. Y digamos que es lo que dice aquí, que el pueblo de Dios temía a los babilonios, y para ello era más seguro irse para Egipto, porque digamos que Egipto en esos momentos estaba bien armado, pero vemos que como el pueblo de Dios decide irse para Egipto, vemos que entonces Dios también sucede una calamidad en Egipto, y los babilonios van y atacan a Egipto, y destruyen todo, y mueren también muchos judíos, y al final queda un remanente, y regresamos a la misma historia del pueblo de Dios, que Así por es. desobediencia a Dios quedan pocos, queda un remanente y Dios vuelve y hace que el remanente crezca y crezca en los caminos de Dios, crezca en sus caminos, pero luego otra vez deciden desconfiar en Dios. Y es por lo que también vimos cuando estaban en el desierto, que no decidían confiar en Dios y se enfrentaban cuando iban a conquistar la tierra prometida, Dios les dijo, vayan y enfréntense que yo les voy a dar la tierra. Y ellos dijeron, no, Señor, nosotros tememos, yo no quiero ir, vamos a perder. ¿Cómo tú nos vas a poner a ir allá para que muramos ahora en el desierto o muramos delante de un pueblo extranjero? Nos hubiésemos quedado en Egipto. Entonces, la confianza del pueblo de Dios, que no confiaban plenamente en Dios, pero vemos la confianza de Moisés, la confianza de Aarón, la confianza de Jeremías, personas que confiaron ciegamente a pesar de que Así es. no era lo que quizá ellos esperaban. Y sucede también que cuando ellos llegan a la tierra de Egipto, luego que ya desobedecieron a Dios, las cosas le van mal. Exactamente. Y creo que es algo muy interesante de que nosotros cuando deseamos nosotros hacer lo que queremos y sea contrario a la voluntad de Dios, no Nos va a ir esperemos mal. que ocurra algo bueno, porque más que nosotros, Dios sabe qué es lo bueno para nosotros. Dice de su palabra que su medida es buena, Así es. apretada y remecida. Así que lo que Dios desea es que te vaya Y bien. digamos Y que cuando nosotros, así es, y cuando nosotros nos salimos de ese propósito, de esa voluntad que Él tiene para nuestra vida, no nos va a ir bien. así es. Y eso es lo que iba a decir. O sea, digamos que Dios, es lo que vemos en Jóvenes Devocional. Si no lo estás haciendo, te invito a que lo hagas. Hoy toca el capítulo 33. Hoy toca el capítulo 34, perdón. Y la invitación que te hacemos es que puedas leerlo con nosotros. Pero digamos que Dios permite las cosas, pero no es que Dios las provoque. Y vemos que cuando Satanás va y cuando Satanás va y va a donde está Dios, vemos que Dios le dice, ok, te permito que lo hagas, pero no le quites su vida. Entonces vemos lo que pasa, que igualmente Dios permite que le pase esto al pueblo de Dios, pero no, digamos que de alguna manera no lo va a provocar, sino que lo va a provocar sus propias consecuencias. Digamos que Dios Así lo es, que les dijo son es, decisiones que ellos mismos así es, tomaron. porque si ellos se quedaban, el pueblo de Babilonia dice que iban a tener como piedad de ellos y no le iba a pasar eso, porque Así él es. vería como que son pocos y habían vivido lo que vivieron y Dios no iba a enfrentarse, pero como se fueron a Egipto, el rey de Babilonia, digamos que se enfurece Así es. y ok, vamos a atacarlos porque decidieron huir. Entonces, digamos que los pensamientos de Dios, y no digamos, los pensamientos de Dios son mayores a los nuestros, a pesar de que lo que nosotros a veces no esperamos las cosas que Dios nos dice, eh, a veces son las correctas. Ahí, y sucede tantas veces, a veces no queremos que sucedan esas cosas y nosotros no queremos y Dios coloca la paz en tu corazón
pero tú no quieres que suceda, y Dios te está inquietando y tú, no, 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 no. Y eso es lo impactante, porque a veces Dios va en contra de tu voluntad, para hacer su voluntad, pero la decisión es tuya, si decides hacer la voluntad de Dios. Así es. Y creo que el pueblo, hay que resaltar algo que leíamos, es que ellos hicieron algo muy excelente, muy bueno, que debiéramos aplicar en nuestra vida, y es preguntarle a Dios primero Así su es. voluntad. Y es algo que nosotros debemos Y hacer aplicarla. siempre. Así es. Y confiar de que Dios, cuando nosotros vamos a Él y le pedimos, Señor, habla nuestra vida, Señor, te necesito en mi vida, Señor, no te escucho, Señor. Realmente el pueblo de Israel llegó un tiempo que vivió un silencio ahí por mucho tiempo de Un Dios, desierto. un desierto, porque vemos a Israel un pueblo terco, un pueblo que deseaba primeramente complacerse a No ellos quería mismos confiar en Dios. antes que a Dios. Y No vemos querían a persistir en Israel, Dios. así es, y vemos a Israel en una situación una situación bastante difícil. Ellos dicen, bueno, voy a ir a la presencia de Dios. Y ellos van y van a la presencia de Dios esperando una respuesta de Dios. Dios responde a su petición, pero hace caso omiso a lo que Dios le dice. Entonces, creo que nosotros como jóvenes, yo sé que en algún momento, en cualquier situación, quizás van a haber dudas en nuestro corazón y que podamos ir confiadamente de que Dios tiene una respuesta para nosotros. Así es. Y la invitación para esta tarde, ya para concluir, con el título. Y es muy importante. Los títulos son muy importantes. Porque los títulos es como un resumen de alguna manera de lo que tú Así es, te como vas a una breve enfrentar. introducción. Así es, de lo que tú te vas a enfrentar con la palabra. Y si no, digamos que es imposible memorizar, bueno, no imposible, todo es imposible en Dios, pero es difícil memorizarse toda la palabra y que te acuerdes tal cual. Y una manera fácil de llevar esa palabra en tu corazón, y no solo en tu corazón, sino en tu mente, en los títulos. Y si el pueblo de Dios hubiese confiado y persistido en Dios, las cosas hubiesen sido diferentes. Si el pueblo de Dios hubiese, caminado y persistido, hubiesen sido las cosas diferentes. Y si el pueblo de Dios hubiese caminado y confiado en Dios, las cosas hubiesen sido diferentes. Entonces, esa es la invitación Así es. a Y hacerte yo hoy. quisiera decir algo. Hay algo que siempre recalcan nuestros pastores, y es que nosotros no tenemos por qué repetir los mismos errores que de pronto alguien Así ya es. los hizo. Y creo que nosotros podemos aprender del pueblo de Israel y no cometer los mismos errores. No tenemos por qué repetir los mismos errores. Tú que eres joven, nosotros que somos jóvenes, que aún nos esperan muchas decisiones en nuestra vida estudiantil, en nuestra vida aún familiar, en nuestra vida futura, en todas las generaciones. Creo que como jóvenes no tenemos por qué seguir cometiendo errores de Que nuestras, todos cometen. así es, errores de nuestros antepasados y todo. Creo que tenemos la oportunidad, Dios nos ha dado la oportunidad de ir más allá, de conocer su voluntad. Quizás antes no sabíamos, bueno, ¿será que lo hago o no lo hago? Y de pronto no teníamos a Dios en nuestro corazón, no sabíamos que de pronto podíamos corregirlo, que lo podíamos Así es. evitar, pero ahora sí, ahora tenemos ese hermoso Padre que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros y que va a estar siempre para guiarnos y para indicarnos qué cosas son buenas y qué cosas son malas para nuestra Así es. vida. Y que no utilicemos como esas frases que dicen, no, déjenme tropezar o déjenme Para caerme aprender. para aprender. No es necesario que nos Así es. raspemos, que nos fracturemos, que nos lastimemos para aprender. Creo que Así es. si a mí me pone a escoger entre si manejar bicicleta, pero si a mí me hubiesen puesto a coger, no, vas a aprender a manejar bicicleta sin caerte, sin rasparte, y hubiese sido genial que en vez de, vas a aprender a manejar bicicleta raspándote y cayéndote. Sabemos que en la vida vamos a llevar muchos tropiezos, y que es hasta en algún punto difícil de no hacerlo, porque como humanos somos tercos, pero no es imposible, en Dios es posible. Y esa es la invitación, no tengas que decir, hey, yo voy a tropezar no sé, no es necesario que lo digas, sino que aprendas a persistir y a confiar en Dios. Así es. Y algo muy interesante antes ya de terminar, y es que quiero decirte algo. Muchas veces cuando nos han dicho como que la multitud tiene la razón. Siempre que hagan las votaciones,
de pronto el número mayor ese es el que gana, Así o es. que de pronto siempre vivimos que las modas, la tecnología, entonces vemos que todas las personas van hacia ese lugar, entonces nosotros decimos, bueno, eso es lo correcto, eso es lo que yo debo hacer, eso es lo que yo debo aplicar a mi vida, pero en la palabra de Dios nos enseña algo totalmente diferente. Nos enseña de que las multitudes no tienen la razón. Sino Dios. ¿Cómo quiero decir esto? De que nosotros nos dejamos llevar mucho por lo que dicen los demás, porque bueno, los demás lo hacen, entonces yo también lo voy a hacer. Pero nos damos cuenta cuando van los 12 espías y van allá y ven todo el terreno, solamente 2 vienen con un mensaje alentador. Y fueron ellos todos los que fueron bendecidos por parte de Dios, mientras que el pueblo de Dios se guió por la multitud, pero hacia lo malo, hacia Así es. desconfiar de Dios. 2 de ellos se plantaron firmes y su confianza estaba de que no importaba cómo se veía la tierra, Dios iba a hacer algo grande y Así maravilloso. es. Y quiero que tomes esto para tu vida, para que no dejes que de pronto lo que hacen los demás, o bueno, porque todas mis amigas tienen novia, o porque todos los demás hacen esto, yo lo debo hacer. No, nosotros tenemos la oportunidad de tomar decisiones y de cambiar Así es. nuestras decisiones futuras, de hacer lo correcto antes y permanecer en el Señor. Entonces, enviarle saludos a las personas que estuvieron en la transmisión. Es de bendición para nuestras vidas el hecho de que hayas estado en la transmisión a pesar de las circunstancias del fluido eléctrico. Si no pudiste estar, pues te invitamos a que te lo puedas ver pregrabado y también compartir el link. Entonces también recordarle el orar las 24 horas para finalizar en el día de hoy. Vamos a estar conectados de 7 a 8 para finalizar, entonces te invitamos a que estés pendiente para finalizar con ese tiempo de oración y además invitarte a los servicios que tenemos, que es el domingo escuela dominical a las 10 de la mañana, martes servicio de adoración y oración a las 7 de la noche, devocionales a las 10 de la mañana y los sábados en la mañana a las 10 de la mañana y 10:30 servicios de niños pequeños, servicios de niños grandes. Y el sábado en la tarde otra vez te encuentras con nosotros a las 5 p.m. con el servicio de jóvenes. También invitarte a que a pesar de que el presidente mandó ahora ya es selectivo el confinamiento, tú puedas seguir guardándote, si no es necesario que salgas, no salgas, síguete guardando, sigue orando, sigue utilizando tapabocas, limpiándote las manos, sigue guardando también a las personas que están en tu casa y sigue tomando esas medidas que seguías tomando desde antes. Si no habías Así comenzado a es. tomar medidas, comienzarlas a tomar. Así es. Y para finalizar, vamos a orar para quedar despedidos en este día. Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces, Dios. Gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres perfecto. Gracias por el mensaje, Señor, porque podamos llegar, porque tu palabra puede llegar a nuestras vidas y a las vidas de las personas que nos están viendo, Señor. Y a las vidas de las personas que se disponen a escuchar tu palabra, Dios. Oramos para que tú nos guardes, nos protejas, que tu palabra siga en nuestros corazones. Guárdanos ahora del virus, Señor, y siempre guarda nuestra casa, guarda nuestra familia. Llévanos a persistir y a confiar en ti, Dios. Nos entregamos plena y completamente a ti y en tu voluntad, Señor. En nombre de Jesús, amén y amén.